Buenos días tengan maestras, maestros, comunidad de las redes sociales. Hoy estamos en su canal Renato y el Normalismo. Un gusto saludarlos a todas y a todos. Soy el maestro José René Torres Cook de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Selchacán, Campeche. Hoy les traje un nuevo material que ya comenzamos a tener nociones sobre ello, información de lo que viene para el siguiente ciclo escolar, pero ya se está trabajando durante este ciclo 2019-2020. El tema que vamos a abordar el día de hoy, como el nombre dice, es el modelo educativo Nueva Escuela Mexicana, la nueva escuela mexicana que vamos a abordar. Eh, sí hay que comentar antes de que todo lo que se está ya analizando, haciendo, cambiando, eh, tiene efectos ahorita y va a tener efectos académicos para el siguiente ciclo escolar. Eh, de esta manera vamos a comenzar a ver todo lo hasta donde ha llegado la nueva escuela mexicana. Puntos claves de esta reforma que nos trae de la nueva escuela mexicana. Y aquí tenemos algunos puntos claves que podemos ser testigos de lo que el panorama que viene y todos los puntos que realmente hacen diferencia con el plan 2011 y el plan 2017 de educación básica. 2011 de AGEP y 2017 lo que es el modelo educativo, aprendizajes clave. Eh, de educación inicial y superior, pues ya sabemos son de manera obligatoria. Eh, Educación basada en enfoque de derechos humanos. Vamos a hablar de un poquito más adelante sobre este enfoque de los derechos humanos. La promoción de la honestidad como principio rector de la vida social. Eh, este, la nueva escuela mexicana parte mucho de qué tipo de ciudadano quiere formar. Entonces, habla de esta palabra de la axiología de la honestidad. Rectoría de la educación, exclusivamente del Estado. Sí, el Estado va a tener o tiene todo lo que va a conllevar y está llevando lo que es la nueva escuela mexicana. De Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pasando a los estados y a los municipios. Revaluación del magisterio a través de los nuevos procesos de admisión, promoción y evaluación. También vamos a hablar más adelante sobre un poco de esta parte, cómo se va a dar esta parte de los maestros, los que salen de escuelas de nivel superior normales, CAM, UPNs, y cómo ingresar para ser docente frente a grupo. Vamos a ver los maestros también que se quieren promover maestros ya con base y también de los que realmente quieren participar para ser directores o supervisores. Y se vincula directamente con el principio del interés superior de la niñez. Esto creo que este punto clave se ha tocado últimamente en la educación en lo que es México, de que, como dicen los principios pedagógicos, está centrado en el aprendizaje del niño, la niña y del joven. Entonces, de esta manera vemos que también dice acá un principio de interés superior de la niñez. ¿Sí? Aquí lo tenemos claro. Son puntos claves que tenemos que tenerlos muy, como dice, muy, muy claritos, porque esto nos va a hacer que estemos marchando, transitando por la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es el contenido que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a ver el artículo 3 constitucional y sus leyes secundarias. Eh, También el artículo 3 tiene que ver con el artículo 31 y 73. Los contenidos del nuevo acuerdo educativo, los contenidos que vamos a tratar, que los dice a continuación, el enfoque humanista, nuevos criterios orientadores, principios de la educación, dimensiones de la formación integral, consejos técnicos escolares, hasta donde se ha llegado en este ciclo escolar,
y que tocan cada vez lo de parte de llegar o cómo vamos a transitar en la nueva escuela mexicana. Y de último, un documento que no tiene mucho que acaba de salir, que se llama Perfil Profesional, Criterios e Indicadores para Docentes, Técnicos Docentes y Personas con funciones de dirección y supervisión. Este es el contenido en total que vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a estar desarrollando durante este tiempo. Bueno, el artículo tercero constitucional y leyes secundarias. Comenté de que eh, el artículo tercero que nos habla de la educación eh, eh, se hace cambios sobre él. Específicamente se presenta el 15 de mayo del 2019. De allí se derivan, de acuerdo a él, se derivan por una lógica natural, se derivan las leyes secundarias. Y la primera ley secundaria es la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, pues parte de lo que ya nos rige el artículo tercero constitucional. La segunda ley secundaria, que se llama Ley General del Sistema para Carrera de Maestras y Maestros. En este vamos a verlo más adelante, pero sí en esta ley vamos a ver cómo los maestros pueden participar, cuáles son los derechos, eh, sus obligaciones en cuestión para participar en procesos. Y tenemos de último la ley secundaria de ley de organismo para la mejora continua de la educación. En esta vamos a ver más adelante de cómo esta nos dice es que va a llevar el proceso, va a ser el que va a llevar el proceso de la carrera de maestras y maestros y también el panorama educativo de cómo es la educación en México, llevando una trayectoria permanente, continua, cómo se va desarrollando este desarrollo de la educación en la nueva escuela mexicana. Bueno, el artículo tercero constitucional, como comenté, ya el 15 de mayo de 2019, eh, realmente la Cámara Baja, la Cámara Alta, se llega con él para comentarnos de que dice, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México, municipios impartirá, garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Creo que aquí lo que está muy claro el artículo tercero, pero resaltamos lo que dice derecho a la educación. El derecho a la educación es realmente lo que nos, nos conlleva más que decíamos, es obligatoria. Bueno, ese término obligatoria sí, pero más que obligatoria ya es un derecho que tiene el sujeto en realmente tener una formación que le imparta el Estado en ese sentido. Y pues ya también podemos ver que hay muchas lecturas a nivel internacional o nacional, desde la UNESCO, lo que nos marca derecho a la educación. De esta manera, del artículo ya tercero, pues es el que nos rige en el ámbito educativo, como sabemos, el que filosóficamente el que nos lleva a lo que tenemos que cumplir, lo que tenemos que hacer. De acá de las leyes secundarias viene la Ley General de Educación. Esa Ley General de Educación es también cómo va a estar organizado la nueva escuela mexicana. Dice, la ley consta de 181 artículos y sus diferentes capítulos abarcan temas como los temas que se van a estar abarcando es derecho a la educación, lo que hemos dicho ahorita, equidad y la excelencia educativa, la función de la nueva escuela mexicana, cuál es la función de la nueva mexicana, los fines y criterios de la educación, orientación integral,
Los planes y programas de estudio, hasta ahorita sabemos que se está trabajando sobre el material que se va a utilizar de planes y programas de estudio, libros para el alumno, todo lo que conlleva los libros y los programas. Todavía eso no se tiene. La naturaleza del sistema educativo nacional, el tipo de educación básica, media superior y superior, el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, la educación indígena, humanista, inclusiva y personas adultas. Eh, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la Ley General de Educación, sí nos damos cuenta de que debemos realmente como maestras y maestros, estudiantes, conocer esta ley. Es muy importante porque esta ley es, es el ABC de lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que hacer y tener esa visión de lo que nos dice. Por eso el nombre se llama Ley General de Educación. Eh, Pasamos a la siguiente. Otra ley secundaria es de la admisión y la promoción del artículo 39 al 65. Eh, sí, sí les comento de que cuando nosotros vamos en la Ley General del Sistema para Carrera Maestras y Maestros, del párrafo 7 al 3, indica que el párrafo 7 del artículo tercero indica que la Ley General del Sistema de Carrera Maestras y Maestros establecerá las disposiciones correspondientes al ejercicio de la docencia, la dirección escolar o la supervisión. Aclara que corresponderá a la Federación, la Rectoría y en coordinación con las entidades federativas la puesta en práctica conforme a los criterios previstos en este artículo. El siguiente dice que la admisión, la promoción y conocimiento del personal que ejerza estas labores se ejercerá a través de procesos de selección. A los procesos concurrirán los aspirantes de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior. Serán publicados transparentes, equitativos, imparciales, orientados a considerar los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Eh, en, este, en, este, en esta ley, como nos dice, que aquí estamos ya leyendo textualmente, eh, cuenta con la- cuenta con 107 artículos. 107 ya conlleva la Ley General del Sistema para Carrera de Maestras y Maestros. Eh, Se plantea crear un sistema abierto, como nos dice, transparente de plazas, manejando por la federación, en el cual se registrarán los vacantes por parte de directores de las escuelas, de los superiores jerárquicos en el plantel educativo y las autoridades de la entidad federativa, en tiempos de 5 a 10 días hábiles. Habrá un proceso de admisión anual en igualdad de condiciones. Admitirán las convocatorias correspondientes 30 días naturales, las cuales responderán los contextos regionales de la prestación de servicios educativos, en las que señalan el número de características de las plazas disponibles en el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes, los requisitos, términos, fechas de registro, las etapas que comprenderá el proceso, la fecha de publicación y de los resultados, las reglas para la asignación de plazas o de las plazas y los demás elementos de la Secretaría estime pertinentes. Habrá una mesa tripartita con elementos multifactoriales a evaluar. La asignación que se encuentre en el listado nominal resultados públicos. Eh, en el caso de excedentes en plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas, estas analizarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo aquellos con perfil de formación docente pedagógica, dando una priorizando. En la educación básica de admisión en una plaza docente vacante definitiva, derivado del proceso de selección previsto en esta ley, dará lugar en un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio docente 6 meses y un día sin una nota desfavorable. Eh, Proceso de promoción anual, la experiencia, tener experiencia 4 años para un cargo directivo y tener experiencia en la docencia 5 años para la supervisión. Habrán convocatorias de acuerdo a lo que si hay vacantes para el lugar.
Elementos multifactoriales. Apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios, antigüedad, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. El reconocimiento del buen desempeño por la comunidad. En la educación básica, la promoción de una plaza con funciones de dirección o de supervisión dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber desempeñado la función de 6 meses y un día y sin nota desfavorable en el expediente fundada y motivada. En este sentido, la Ley General de Sistema de Carrera y Maestros allá nos dice de cómo pueden participar, de qué manera, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los tiempos y cada uno tiene su propia naturaleza en una participación que va a ser muy clara y transparente y nos vemos que cada dependiendo que van a tener, por ejemplo, los que van a presentar para ser maestros frente al grupo, ingresar al sistema, tienen su propio proceso. Los maestros que quieren de manera horizontal crecer tienen su propio procedimiento y los que quieren crecer de maestros a director o a supervisor tienen su procedimiento. Hay tiempos, está muy claro a cómo vamos a transitar y yo acá sí les aconsejo que tenemos que descargar en la página del Secretario de Educación Pública la Ley General del Sistema para Carrera Maestras y Maestros, muy importante. Eh, de aquí cuando hablamos también en la ley, cuando regreso ahorita en la Ley General de Educación, en ese sentido, la Ley General de Educación es, ¿qué realmente es? Garantiza el derecho a la educación, nos garantiza el derecho a la educación, priorizar el interés superior de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos de la educación, para lo cual garantizará el desarrollo de programas y políticas que hagan efecto ese principio constitucional. Participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general todo el sistema educativo nacional. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en el proceso educativo al revisar su progreso, desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez, es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en términos dispuestos por la fracción décima del artículo 3 constitucional y las leyes en materia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, le impartirá por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se establecerán políticas incluyentes, transversales con perspectiva de género. Establecer de forma gradual y progresiva el acuerdo con la suficiencia presupuestal escuelas con horario completo en educación básica con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. También el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, excelencia y mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Impulsará el desarrollo humano integral con pensamiento crítico. Se fomentará a las personas una educación basada en la identidad, la responsabilidad ciudadana, la participación activa y el respeto y el cuidado del medio ambiente. Los fines los vamos a tener muy claros en la Ley General de Educación, que los fines es el desarrollo integral y permanente, promover el respeto intrínseco de la dignidad humana, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, fomentar amor a la patria, fomentar a los educandos una cultura de la paz, actitudes solidarias, promover la comprensión al aprecio, el conocimiento, enseñanza y pluralidad, respeto a la naturaleza. Vamos a ver que en términos ya de la nueva escuela mexicana, vamos a tener muy presente un enfoque de derechos humanos y también la dignidad humana y fomentar un amor hacia la patria. Todos estos términos que vemos es lo que realmente le van a dar ese contenido a lo que es la nueva escuela mexicana. Eh, todas estas leyes secundarias es importante, vuelvo a decir, que hay que descargarlas para leerlas, el ABC de cada una.
Y la última ley secundaria, que esta ley se establece la evaluación al personal docente. Lo voy a comentar en términos muy literarios. Tenemos el artículo tercero que nos rige. Sale la Ley General de Educación, lo que hace que el artículo tercero, su funcionalidad y lo que tenemos que lograr y hacer en el ámbito académico, en el ámbito de educación. Y de ahí parte luego lo que es lo que los maestros pueden participar, que se le conoce como Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros, y lo que es ahora la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación sería el árbitro, el que va a llevar, cómo analizar todo lo que es el ámbito educativo y el evaluar a los maestros y al sistema educativo, pero también en cómo realmente también nos dice el documento. Por eso dice, esta ley establece la evaluación al personal docente. Se crea un organismo público centralizado que sustituye al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, el INE. El INE, como sabemos, ya dejó de existir. Esa ley secundaria que salió con el modelo educativo 2000 para trabajar el plan y programas 2017, se deroga, va para atrás y surge que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Eh, Dice que en ese sentido nos hablan en total de 68, está conformado con 68 artículos. Eh, en ese sentido, dice que sus principios serán aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema para el incremento del logro académico de los educandos, reconocimiento de las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, búsqueda de la excelencia en la educación, integralidad del sistema educativo nacional, cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos, participación social y comunitaria. Eh, en ese sentido, esta ley secundaria igual, de la continua de la educación, vemos también que nos dice, se establecen las evaluaciones diagnósticas. Aquí sí cambia el enfoque, evaluaciones diagnósticas, que será un proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, para detectar las fortalezas e identificar sus áreas de oportunidad. Entonces aquí lo que vemos ya no es tanto una evaluación para ver si un maestro se queda o se va del cargo, al contrario, acá nos habla de evaluaciones diagnósticas. Esperemos que de esa manera funcione, que vemos que una escuela, un preescolar, se lleva este proceso y nos hace falta algo y enseguida hacer acciones para que lo que era una debilidad, que nos volvamos fortalezca en el ámbito educativo. Se establece que el personal que ejerza las funciones de docentes, directivos de supervisión tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. El Estado garantizará lo necesario para que dicho personal de la Federación, entidades federativas y municipios tenga opciones de formación, capacitación y actualización, cuyos contenidos serán elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la presentación de los servicios educativos, así como las condiciones vulnerables sociales. Eh, de esta manera, ustedes se dan cuenta que ya pudimos, vemos que voy otra vuelta me regreso un poco al, al comienzo y vemos que, por ejemplo, esta es la parte de que le dan toda la fundamento legal a la nueva escuela mexicana. Y concluimos esta primera parte. El artículo 3 constitucional, vemos que derecho a la educación, muy importante. Leyes secundarias son tres: la Ley General de Educación, Ley General del Sistema para Carrera de Maestras y Maestros y Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Es algo también que quiero compartir con ustedes, que no solo también se reformó el artículo tercero, sino que también se reformó el artículo 31 y 73. En el artículo 31 nos dice textualmente, ser, artículo 31 constitucional, ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años
concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo. Al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Es lo que nos dice textualmente, y el artículo 73 de la Constitución nos dice en el apartado 29 de establecer el sistema para carrera de maestros y los maestras y maestros. En términos del artículo 3 de la Constitución, establecer, organizar y sostener toda la República de escuelas rurales, elementales, medias superiores, secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, de escuelas prácticas de agricultura, de minería, de artes, oficios, museos, bibliotecas, observatorios. Nos habla de esta parte de establecer el sistema para carrera de maestros. Está legalmente establecido y es muy importante que sabemos que el artículo 3, al modificarse, también se modifica el 31 y el 73. ¿Por qué? Porque esa es pregunta de examen. Ahora, ya que vimos la parte legal, eh, vamos a ver los contenidos del nuevo acuerdo educativo. Y Fernando Sabater vemos que ahorita les comento los que van a presentar para ingresar como maestros, están llevando un curso de habilidades docentes para Nueva Escuela Mexicana, pero lo que he podido observar, ver, analizar, que el gobierno en turno tiene muy claro el tipo de ciudadano que quiere formar y quiere formar un ciudadano realmente amor a la patria, tener muy presente este amor a México. Y está muy claro hacia cómo se está direccionando esta parte y hay que entenderla, cómo trabajarla. Eh, el artículo 3, como comentamos, eh, ya tuvo sus modificaciones, pero en sí, en educación inicial, desde hoy, bueno, desde estos momentos ya sabemos que educación inicial, antes educación básica era preescolar, primaria y secundaria, ahora educación básica, de acuerdo al artículo 3, ya entra educación inicial. Que al entender esto, también entender que tenemos que tener en todas las entidades federativas, debemos tener ya escuelas y maestros formados en una educación inicial. Eh, Acá, a título personal, quiero comentar de que ya el gobierno tiene que crear normales, normales en educación inicial. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 3. Entonces, no existen normales de educación inicial de cero a 3 años de edad de niños. Entonces, hay que formar a los futuros docentes que tengan esta preparación para tener esta clase de niños que les va a tocar, este, pues llevar una educación muy, muy temprana. Dice, se incorpora en el artículo 3, se le dotará de carácter obligatoria, aquí lo comenta claro, y la investigación científica de las últimas 2 décadas ha producido abrumadoras evidencias sobre la relevancia que tiene para el desarrollo. Entonces, yo creo que ya está escrito, sí, ya está plasmado, pero hay que ver que se cumpla ello. Enfoque humanista. Aquí el enfoque humanista es la parte que se entiende que se va a llevar la nueva escuela mexicana, también está plasmada en el artículo 3, en la Ley General de la Educación. Y hoy en día, desde el Plan 2011, Plan y Programa 2011, con el Acuerdo 592 y el Plan 2017 con aprendizajes clave, el modelo educativo, el primero llevó un enfoque por competencias, el 2011, y el 2017 ya le dan un enfoque competencial. En fin de cuentas es el saber más el saber hacer y el saber ser. Y de esa manera está la metodología a llevar a cabo estos enfoques. Ah, y ahora se entiende, en el entendido está que lo que vamos a transitar para el ciclo escolar 2020-2021 será un enfoque humanista. Pero, ¿qué entendemos o qué debemos entender con este nuevo enfoque? Que se entiende, maestros, comunidad que me están escuchando, auditorio, en el entendido está que los nuevos planes y programas de estudio que van a salir para el siguiente ciclo escolar
eh, su característica principal, su metodología, la estructura de trabajar, los planes y programas, debe estar centrada en el enfoque humanista. Si toda la literatura que tengamos que tener va a tener que estar centrada en este enfoque humanista. Y, por ejemplo, va a tener que ser de acuerdo a unos autores, de acuerdo a lo que ya nos dice este enfoque. Por ejemplo, una autora que se llama Montserrat Georgina Aspuro Cruces nos dice la persona como eje fundamental del paradigma humanista. Desde entrada escuchamos esto, la persona como eje fundamental en el paradigma humanista. Cuando el humanismo pedagógico, con base en el enfoque humanista de la psicología, se busca plantear una combinación de la visión antropológica sobre la formación del ser humano, basada en una postura de Emmanuel Levinas, con la visión psicológica de Lawrence Kohlberg y Carl Rogers. Desarrollar un paradigma pedagógico que responda con estrategias de aprendizaje centradas en la dignidad de la persona a las problemáticas que presenta un mundo que parece ser cada vez más deshumanizado. Una visión del paradigma pedagógico humanista desde la perspectiva de los enfoques psicológicos y antropológicos. En ese sentido, el humanismo con contexto actual, ¿qué tipo de humanos tenemos el día de hoy? ¿Qué tipo de humanos nos toca formar? ¿Qué tipo de seres humanos queremos formar? Son preguntas que tenemos que hacer como docentes porque esa es la clave de lo que se trata con la nueva escuela mexicana. Y cuando dice el humanismo en el contexto actual. Hablar de humanismo actualmente es un asunto complicado debido a que se ha convertido en un concepto devaluado cuya significación real ha sufrido modificaciones por tanto ir y venir en contextos ajenos a su propia naturaleza. Dice, como ejemplo, durante el Renacimiento con Pico de Mirándola y de Luis Molina y posteriormente en la Nueva España con Francisco Javier Alegre. Prototipo en el siglo XXI, provocada por la industrialización y comercialización de la sociedad. La horrible novedad del siglo XX no se ha caracterizado precisamente por la muerte de Dios, sino por la muerte del hombre, por la muerte del humano y de la humanidad. Esto es algo que sí me llama la atención, que nos dice Barcena 2000 en su página 126. Y se los comparto. Entonces, este enfoque humanista también nos tiene que ver el sentido de la educación, el desarrollo integral de la persona, una visión desde el enfoque humanista de la filosofía y la psicología, eh, que nos dice que el paradigma humanista postula a la persona como un eje central del modelo. Dentro de la perspectiva educativa, recomienda el estudio del ser humano de una manera integral, como una totalidad, con personalidad en permanente cambio y constante desarrollo, imbuido con un contexto interpersonal según Levinas. Entonces ya los autores tenemos que estar leyendo algunos autores que nos hablan de este enfoque humanista. Dice, eh, el paradigma humanista, los objetivos educacionales se centran en el crecimiento personal de los estudiantes, en el fomento de la creatividad, en la promoción de la experiencia, de la influencia interpersonal a través de la comunicación, del trabajo del grupo, es provocar sentimientos positivos de los estudiantes hacia sus cursos y, y en inducir aprendizajes significativos a través de vinculación de aspectos cognitivos de convivencia. Y dice que, bueno, este autor de Levinas, desde su postura, propone la posibilidad de elaborar un nuevo pensamiento educativo que vigila la palabra y el rostro del otro. Un pensamiento que, sin renunciar a las ventajas derivadas del cuidado de sí y de su libertad, acepta el reto del cuidado del otro como base fundamental de acción educativa. Barcena 2000. Entonces, todos los términos que vemos hoy en el enfoque humanista, en ese sentido, nos habla de educación democrática, el criterio axiológico, los valores, también el estudiante, qué tipo de estudiante, como comenté, que el trabajo del profesor, qué tipo de trabajo tiene que hacer el profesor, el proceso de aprendizaje y cómo se va a evaluar esta parte. Entonces,
Podemos dar una pequeña conclusión que el eje del paradigma humanista se centra en la persona a la cual considera una totalidad y por lo cual su desarrollo debe ser integral, considerando los aspectos intelectual, afectivo y social. Por esto mismo, los objetivos educacionales se dirigen hacia el crecimiento personal de los estudiantes, enmarcando siempre el reconocimiento del otro. Se fomenta el pensamiento creativo y lateral. Se dan herramientas para ver el mundo desde la perspectiva del otro, desde una posición empática, y a esto se refiere precisamente la creatividad y la capacidad de ver el mundo desde otra perspectiva. La relación educativa se basa en ponerse en el lugar del otro, estando conscientes en que jamás se puede ser el otro en su totalidad. Creo que con esta primera parte de introducción que le estoy dando al enfoque humanista, sí tenemos se va a tener que cambiar el chip en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo entender estos enfoques el enfoque humanista. Vamos a tener que dar cambios en la cuestión cognitiva para este proceso que viene con la nueva escuela mexicana. Y aquí nos dice, el enfoque de derechos humanos. Es muy importante esta parte de que está plasmado y no solo en México, es que es una política a nivel internacional. El Estado priorizará el interés superior de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Vuelvo al mismo punto. ¿Qué tipo de ciudadano queremos para lo que viene? ¿Qué tipo de niños y niñas, qué formación deben llevar y el para qué? El desempeño que van a tener cuando sean ciudadanos en un contexto específico. Y pues le acaba de comentar que vienen planes y programas con estudios, perspectiva de género y orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Llevaremos matemáticas, por supuesto, lectoescritura, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, en especial la música, estilos de vida saludables, educación sexual, reproductiva y cuidado del medio ambiente. Esto es lo que se entiende que va a llevar la nueva escuela mexicana para el siguiente ciclo escolar y para adelante. Sí quiero comentar algo a título personal, otra vuelta. Eh, He hecho ejercicios de ver la descarga horaria en horas lectivas de los campos de formación, tanto del 2011, el 2017, y nada más se daban 700 horas para el campo de formación. Para áreas de desarrollo personal y social, nada más se le daba 100 horas a nivel anual, va al año del ciclo escolar. Y por ejemplo, esto sí lo tengo que comentar mucho, tanto español y matemáticas, mucha descarga en horario. Cuando veíamos que educación física nada más tenía una hora a la semana, cuando veíamos que lo socioemocional, el área de socioemocional, nada más simplemente se le daba media hora a la semana, 40, hablando de 20 horas anuales, que no es cosa de nada. Entonces, realmente hasta ahorita yo no he visto un plan y programas que realmente sea integral, centrado en el estudiante. Todavía yo no le he podido ver con todo lo que he revisado y siendo muy crítico en mi participación en este momento. De aquí, ¿qué le toca a los maestros y maestros de México? El nuevo texto constitucional empodera a las y a los docentes de la medida en que asegura su derecho a la formación. Literalmente dice, las maestras y los maestros tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. En este punto es muy importante, maestros, porque en el artículo tercero que se derogó, realmente, al contrario, era todo como que en contra del docente. Y en este parece ser que espero, yo la verdad tengo muchas ansias, que algo que puedo criticar que en el anterior, el artículo tercero y sus leyes secundarias que salieron, pero nunca hubo el INE, hubo la Ley General de Educación, eh, pero no se creó un brazo que digamos que le dé acompañamiento al docente. Sí le evaluaban, sí hacían una serie de evaluaciones, le pedían una serie de cosas, pero no le daban esa capacitación, esa actualización. Entonces, yo creo que acá la federación, las entidades federativas y los municipios, en verdad deben darle
toda esta parte que se llama capacitación y actualización al magisterio. Muy importante porque si vamos a cambiar un nuevo paradigma en la educación, nuevos enfoques en la educación básica, media, superior y en normales, tenemos que preparar a los maestros para ellos. Hay que dar un acompañamiento. ¿Por qué? Sí hay que dárselo, porque la federación es el que hace planes y programas de estudio. Son ellos. Vemos también que habla de un sistema para carrera y maestros, ya lo vimos, el que va a ingresar, el reconocimiento, y ayer dice, la misión son los que van a entrar para ser docentes, van a participar. Promoción y reconocimiento son para los maestros y directores que tengan frente a grupo y supervisores, que llevarán procesos de acuerdo a lo que ellos, de acuerdo a lo que ellos, sus intereses de participar. Se elimina, como puede verse, todo efecto de estos procesos sobre la permanencia de su trabajo. Por supuesto. En esto, también, ya en términos filosóficos, comentamos que cuando un estudiante sale de la licenciatura y toma protesta, el día de su examen profesional toma una protesta, se levanta un acta, le estamos dando a entender que él ya es competente para ser docente, porque ya lo formó una escuela. Pero realmente luego vemos que al maestro se le evaluaba y se le evaluaba que muchos mecanismos no se entendieron. Estoy comentando que la evaluación se debe dar, pero, pero con miras a un crecimiento en todo sentido de la palabra, tanto para el docente como para la escuela. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Si nosotros vamos a una escuela, le aplicamos un diagnóstico a una zona escolar de educación primaria, vamos a ponerle 10 escuelas primarias, se le aplica un diagnóstico, nos damos cuenta que al maestro le falta eh, competencias en cuanto a didácticas, competencias didácticas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es traerle curso a los maestros, traerles una capacitación sobre competencias didácticas, porque es una debilidad y hay que volverle una fortaleza para ellos. Eso es como para mí debe operar en esta cuestión de capacitación y actualización al magisterio. Y no para ver qué maestro se queda del sistema y cuál se va. Yo creo que no va por allá, porque si también hacemos un panorama en toda la República Mexicana, allá fuera en las escuelas de educación básica tenemos maestros con el plan 82, tenemos con el plan 97, plan 99, plan 2004, plan 2012 y próximamente van a salir con el plan 2017, 2018, perdón, de normales. Entonces, tenemos varios planes de estudios que se formó el maestro, desde varios también enfoques conductual, eh, eh, constructivista, por competencias o con competencias, y ahorita pues viene un enfoque humanista. Todo eso es como nos va formando de acuerdo a planes que nos tocó estudiar. Dice, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales. Eh, Quiero también con mucho respeto este siguiente comentario. Eh, yo como maestro en una normal, siempre he dicho y he apostado que los que deben estar como maestros de educación básica son las escuelas de formación inicial. En la formación inicial que deben tener las 16 licenciaturas que tenemos a nivel nacional. Son las que deben dar efectivamente prioridad para ser maestros por dos cosas muy importantes, porque las normales forman a docentes. Es su trabajo, es su misión, es su visión formar a docentes para educación básica. Entonces, estamos muy fuertes en el sentido de la ciencia de la didáctica, en psicología educativa, en pedagogía. Tenemos una fuerte información sobre ello, ¿no? Y realmente, pues no es que realmente no sea de esa manera, sino que la normal esa es la visión y su misión. Bueno, después tenemos, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, nuevos criterios orientadores. ¿Cuáles son estos criterios que se van a trabajar? El primero, dice el primer orientador, equidad, perdón, equitativa de equidad. En esta es proyectada la enseñanza. La equidad podrá cumplirse cuando la maestra y el maestro atiendan no al grupo como un todo uniforme, sino que se incline sobre las necesidades educativas particularmente que tienen cada alumna y alumno. Inclusiva va la inclusión.
Obliga a dar a cada alumna y alumno, independientemente de sus características personales, acceso a una educación de excelencia con profesoras y profesores calificados, materiales de calidad, infraestructura. La escuela debe recibir, proteger y educar a los desválidos y en aquellas poblaciones vulnerables que históricamente han sido excluidas de la escuela. Pues hoy tenemos ya las políticas, lo que es la inclusión, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Intercultural. La interculturalidad. México posee una gran diversidad étnica y cultural en la escuela pública. Debe dar acceso en sus contenidos y en sus prácticas a esa diversidad. No se trata de que la escuela firme una cultura sobre las otras, sino que la escuela ayude a forjar un espacio donde todas las culturas mexicanas tengan la presencia y puedan dialogar entre ellas. La interculturalidad forjará la verdadera unidad nacional. Sí, he comentado que la cuestión de la interculturalidad en México hay muchos Méxicos. Cada estado tiene su propia, su interculturalidad, su idioma, su maneja, su estilo y tipo de vida, las comunidades, todo lo que conlleva esto. Cuando hablamos de equidad, inclusive interculturalidad, un dato, más del 46% son escuelas multigrado. Tenemos escuelas hablantes de una lengua originaria. Hablamos de que ni siquiera el español saben los alumnos de educación básica. Eh, es complejo todo el panorama que tiene México cuando hablamos en el ámbito educativo en educación básica. Hay estados que, por ejemplo, aquí se está hablando un idioma y en 15 kilómetros al cuadrante ya es otro idioma que se está hablando. Otro tipo de cultura, otro tipo de en donde pertenece el sujeto. ¿Ya? Después de que ya vimos esta, tenemos también integral, la integral, que nos habla, durante décadas la educación mexicana estuvo cautiva de criterios economistas que valoraban el éxito, la competencia, la medición, los rankings, el mercado, etcétera, y que ponían el acento unilateralmente en las asignaturas de lengua y matemáticas por su valor instrumental y mercantil. Esta visión parcial oscurecía el fin último de la educación, que es dar a la persona una formación integral, lo cual supone el desarrollo intelectual, físico, moral, estético y cívico del individuo. Cuando hablamos de esto, comentamos de que ojalá, yo lo quiero ver, ojalá que no quede en discurso, no quede en papel, otra vuelta, que realmente cuando hablamos de integral, la integración es que realmente el sujeto tenga realmente, eh, como decimos en términos en el ámbito educativo, mente sana, cuerpo sano, una cultura física del deporte, del juego, de una vida, un estilo de vida saludable, de que él tenga realmente no saturación en horas de enseñar exactamente el español y las matemáticas. Realmente México, les comento, México es a nivel mundial es el que más carga académica en horas lectivas tiene. Es el que más tiene. No hay otro país que tenga más horas frente a grupo en cuestión de clases que México. Y eso creo que estamos confundidos la cuestión de educación cuanto a la calidad y la cantidad en el sentido del horario que se llevan los niños. Después tenemos educación de excelencia, un nuevo término que escuchamos con la nueva escuela mexicana. Usar el concepto de calidad en educación es insuficiente. El término es voluble. La excelencia, en cambio, es un grado superior de la calidad. Adoptado en ese criterio, la nueva escuela mexicana se propone alcanzar este grado. En otras palabras, se aspira a tener educación de máxima calidad. En este sentido, sí, eh, acabamos de comentar que muchos factores, multifactores, hay allá afuera, desde el sujeto, desde la casa, de su contexto desarrolla, el tipo de escuela, la organización de la escuela. Entonces, creo que la educación de excelencia es buscar esa parte, ¿no? Entre todos nosotros. Y por último, tenemos de justicia social. El Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatirá a través de la educación las desigualdades económicas, regionales y de género. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de las y los educandos. En énfasis en su alimentación, se respaldará a los estudiantes en vulnerabilidad social mediante políticas incluyentes y transversales. Bueno, eso nos debe quedar ya muy claro, maestros, cómo vamos a transitar
Cuando hablamos de los criterios orientadores, son seis que tenemos. El primero que es la equidad, la inclusión, interculturalidad, integral, educación por excelencia y el principio, que todo eso nos lleva, el principio de la justicia social. Esos son los nuevos criterios orientadores que nos lleva a la nueva escuela mexicana. Aquí las directrices que conllevan el artículo tercero que comentamos al principio. Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, una cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional desde un enfoque humanista bajo la perspectiva del desarrollo sostenible, promover la honestidad, los valores y la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Coge con esto ya que vamos teniendo las directrices, ya vamos teniendo los nuevos criterios orientadores de lo que está plasmado en el artículo tercero, nos debe quedar ya claro o ya de manera tan siquiera conceptual por dónde vamos a estar transitando. Eh, la nueva escuela mexicana, por sus siglas NEM, será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Le hemos comentado. Promover su plan y programas de estudio. Ya vimos que, ojalá que veamos que sea de esta manera. Matemáticas, ya lo comentamos, lectura y escritura, literacidad, la historia, la geografía, civismo, la filosofía. La filosofía que es muy importante. Yo creo, aplaudo que si se da la filosofía humana, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas en nuestro país, las lenguas extranjeras, educación física, el deporte, las artes, promoción de estilos de vida, la educación sexual y todo. Creo que de esta manera se puede ver que sí estamos viendo que están tocando temas para la cuestión de una educación holística integral del sujeto. Esperemos que realmente de esa manera esté plasmado en los planes y programas de estudio para llevar a cabo. Los principios de la educación. Los principios de la educación, educación humanista integral, eso que quede claro. Principios de la educación. Una educación humanista e integral, para que las niñas y los adolescentes desarrollen el máximo de todas sus potencialidades. Educación inclusiva bajo los principios de equidad. Muy claro y esperemos que sabemos que eso se lleve a cabo. Ahora, cuando hablamos de otro muy importante, dimensiones de la formación integral. ¿Cuáles son las dimensiones de la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles vamos a trabajar? Y son estas. La dimensión de la formación integral del sujeto, centrada, como vemos, en la parte superior, centrada en el niño y las niñas y adolescentes. Cognitivo. El cognitivo, pues ya sabemos, el saber, el saber que debe tener de acuerdo a la edad cronológica, de acuerdo en el ámbito educativo que pertenece. A sus temas de interés y para ir desarrollando. El físico, pues sí, sabemos que nos dice varios autores que el niño se desarrolla mediante el juego, mediante actividades físicas y a veces tenemos dejado a un lado esto. Pedimos que niños ya no sean niños con obesidad, pero el niño realmente no está haciendo esa parte. No estamos haciendo un plan a nivel nacional en cuanto a actividades físicas sobre él. Emocional, sabemos que desde la cuestión del Plan 2007 viene lo socioeducativo, la cuestión emocional, es muy importante trabajarla. Es lo cívico, lo dije, con un enfoque que nos trae valores hacia lo que es amor a la patria, valores cívicos, valores como futuros ciudadanos, a quien te haría, la moral, valores de cuanto a todo lo que relaciona a lo moral en lo que nos tocó vivir y en el contexto que nos desarrollamos. Y de último, estético. El estético que realmente nos conlleva a esa persona de que realmente tengo el conocimiento, tengo, tengo toda esta información, pero también tengo que ser parte de lo que realmente me da todas estas dimensiones. Y aquí se ven dimensiones de la formación integral.
volvemos a decir cuáles son: cognitivo, físico, emocional, cívico, moral, estético, centrados en las niñas y niños y adolescentes. Bueno, entonces podemos estar ya algunas cosas diciendo claras. La nueva escuela mexicana vemos que tiene criterios, tiene directrices y tiene dimensiones. Esto ya está quedando claro por dónde vamos a transitar. Y objetivos de la renovación curricular. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de la renovación curricular? Va a cambiar planes y programas, ya lo sabemos. Van a haber cambios muy importantes. Todos estamos esperando ya para poder leer cómo viene todo esto, para hacer análisis. Y yo como futuro, como maestro que soy formador, tengo que estar ya ya quiero saber, porque ya para comenzar a tener información, cómo viene el ciclo escolar 2020-2021. Dice que es una renovación curricular compacto, accesible, flexible, adaptable al contexto, van a contextualizar, factible y viable al desarrollo en el tiempo escolar disponible, que atienda los diferentes ámbitos de la formación del ser humano, que contribuya a la formación de personas técnicamente competentes y socialmente comprometidas, que fortalezca la formación de las niñas y niños, las convicciones a favor de la justicia, la libertad y la dignidad, y entre otros valores fundamentales derivados de los derechos humanos. Creo que todo esto nos conlleva, ya tenemos creo que un panorama más o menos de que hacia dónde vamos a transitar. Y bueno, aquí está cómo está yendo la nueva escuela mexicana con la Subsecretaría de Educación Básica. Esta es una línea de que nos dice el panorama dónde están. Ahorita estamos en abril y junio, para que se den cuenta, y tenemos análisis, grupo de enfoque con maestros y maestros general y por nivel. Aquí estamos, en esta fase de color gris. ¿Qué viene para luego en julio? Publicación del plan y programas de estudio. Aquí creo que, bueno, yo un servidor estoy esperando ya la publicación del plan y programas de estudio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, en junio, julio y agosto, tenemos que estar muy preparados, nosotros las normales, porque pues realmente sabemos que ya esto entraría. En julio 2020 a julio 2021, acciones preparatorias para puesta en marcha en currículum, difusión, capacitación al magisterio. Aquí, maestros de educación básica, vean, creo que dependiendo, te voy a decir quiénes, desarrollo, evaluación y selección de materiales educativos. ¿Por qué voy a quedar aquí un poco en pausa? Porque en agosto 2021, etapas de puesta en marcha de currículum. Para el 2021-2022, primero a tercero de preescolar, entra la nueva escuela mexicana. Primero a segundo de primaria entra la nueva escuela mexicana. Y primero de secundaria entra la nueva escuela mexicana. Para el 2022-2023, toda la educación básica. Bueno, quería entender aquí, que aquí manejando mi lógica como se ha manejado, los maestros que están dando clases en preescolar van a tener que van a llevar capacitación para llevar a cabo la nueva escuela mexicana. Primero y segundo de primaria, los que vayan a dar clase primero y segundo de primaria van a llevar capacitación para llevar a nueva mexicana. Y primero de secundaria. Son los primeros grupos que les va a tocar de experiencia de trabajar por primera vez la nueva escuela mexicana. Todos los demás en grados se seguirá trabajando con los programas anteriores que tenemos. En esta parte, pues ya vimos lo que de acuerdo al contenido, ya hemos desarrollado el artículo 3º, constitucional, leyes secundarias, el enfoque humanista, nuevos criterios orientadores, principio de educación, dimensiones de la formación integral. Y ahorita pasamos a lo que es el Consejo Técnico Escolares. El, el Consejo Técnico Escolares, ¿por qué lo pongo? Porque desde maestro no podemos decir de educación básica, tanto para preescolar, primaria y secundaria. No podemos decir, no sabemos nada sobre la nueva escuela mexicana. Entonces, en cada sesión se ha llevado temas relevantes hacia dónde vamos a transitar. En la primera, estamos en el taller de capacitación. En este primer taller de capacitación que se fue en agosto, fase intensiva,
La primera sesión fue el nuevo acuerdo educativo construyendo una nueva visión. Segunda sesión, qué mexicana y qué mexicano queremos formar. Y tercera sesión, hacia una nueva escuela mexicana, primeros pasos. Si lo vemos de esa manera, eh, nosotros nos podemos ver que lo que se trata era de trabajar el artículo tercero constitucional, eh, contenidos principales de las leyes secundarias en materia educativa, lo que ya vimos, hacia una nueva escuela mexicana, primeros pasos, y transformar nuestra escuela. De esto se trataba el primer taller de capacitación. El nuevo acuerdo educativo construye una nueva escuela, toda la cuestión filosófica del artículo tercero de leyes secundarias, segunda sesión, ¿qué mexicana y qué mexicano queremos formar? Que viene un enfoque humanista. Lo que habíamos dicho, los contenidos principales hacia la escuela, los primeros pasos, y hacia una nueva escuela mexicana, primeros pasos, ¿va? Que nos debe quedar muy claro toda esta parte y cómo trabajarlo. Y saben que guarden su información porque va a ser muy importante analizarla más adelante. Posteriormente, tenemos la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Esta ordinaria era organización del Consejo Técnico Escolar 2019-2020, perfeccionar el programa escolar de mejora continua de las evaluaciones diagnósticas. ¿Cuál era el propósito de este consejo de la sesión 1? Era que conozcan la nueva organización en las sesiones del Consejo Técnico Escolar con finalidades de trabajar en favor del máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes y considere las implicaciones que esto tiene. Generar propuestas para atención de las niñas, niños y adolescentes que requieran apoyo educativo a partir de la información del diagnóstico y de las encuestas de entrevistas aplicadas a las niñas y niños y a jóvenes y a sus padres o tutores. Y revise y consolide su PEMS. El PEMS es el Programa Escolar de Mejora Continua o modificaciones necesarias para hacer efectivo el cambio de esta marcha en su escuela y dé a conocer el programa a su comunidad. Creo que cuando hablamos de realmente, en nos dice la finalidad de trabajar a favor del máximo logro de los aprendizajes y sobre una información de un diagnóstico. Maestros, aquí les comento que no es nada más llevar un consejo, llenar los formatos, entregarlos, sino que realmente hacer un diagnóstico auténtico, un diagnóstico situado en cada niño del nivel educativo. Eh, en este punto, yo sí me gustaría algún día ver, como maestro lo comento, de que lo que pasa transitando en un preescolar del niño, esa documentación que tiene ese informe debe llegar a las manos del maestro de educación primaria de primer grado. Y el de primer grado le debe pasar toda esa información al del segundo grado, el de segundo a tercer grado de primaria, al del cuarto, al del quinto, al del sexto. Y después del sexto, dar ese expediente al de secundaria para el primer grado. Y después segundo y tercero. Cuando yo veo que se debe trabajar de esta manera en educación básica, es darle un seguimiento puntual a cada niña y niño de lo que ha logrado y lo que pretende lograr o lo que le falta lograr. Lo que ya tiene y todavía lo que le falta. Pero no es realmente nada más para ir a un consejo y que nada más quede como muerta letra. Al contrario, he podido, no puedo decir todas ni generalizar, pero he visto cuando me han invitado a consejos técnicos escolares en el inicio, mayormente el diagnóstico es comprensión lectora o matemáticas. Pero todo lo demás realmente no se le toma esa importancia. Realmente hacer un diagnóstico centrado en los niños y las niñas. Y entonces imagínense que se le dé una continuidad a cada estudiante. En educación básica ya no habría que decir que la maestra de primer grado, de primaria, diga, voy a poner un diagnóstico al comienzo del ciclo escolar y saber cómo son mis alumnos y mis alumnas. No, maestros. Yo creo que de esa manera tenemos que realmente, teniendo una información desde el preescolar, yo ya tengo un panorama de cada estudiante. Aparte de lo que yo también voy a hacer mis actividades de ese diagnóstico, pero yo creo que tenemos que cambiar esas políticas. En esta manera, en el Consejo Técnico Fase Intensiva y el primero, se da un documento que se llama Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Y ¿qué es el programa escolar de mejora continua? Es una propuesta concreta y realista
que a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas, acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada en tiempos establecidos. ¿Sí? ¿Y cuál es esta estructura que lleva a este programa escolar de mejora continua? Diagnóstico, objetivos y metas, acciones y seguimiento y evaluación. Eso es lo que nos dice que tenemos que llevar a cabo. Y las características de un programa escolar de mejora continua es basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. 1. 2. Enmarcarse en una política de participación y colaboración. 3. Tener una visión de futuro. 4. Ajustarse al contexto. 5. Ser multianual. Siguiente. 6. Tener un carácter flexible. Y 7. Última, contar con una adecuada estrategia de comunicación. Entonces, maestros, con esto he podido también darle un seguimiento al Consejo Técnico Escolar y sí los veo muy bien, la verdad los veo muy bien en su estructura. Nos vamos a la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Y aquí el propósito es que se tenía que iniciar con un diálogo que permita sentar bases para constituir una comunicación de profesionales de educación a partir de conocer los aportes de cada nivel educativo en el trayecto de la educación básica de las niñas y niños y adolescentes. Esta es una parte y reflexionen acerca de la manera en que su programa escolar de mejora continua, el PEMS, en la línea temática. Es con una línea temática, se juntaron las escuelas de educación básica, se juntó preescolar, primaria y secundaria, tener el diálogo para base de construir, de conocer, no de hacer prejuicios ni juicios, sino conocer cómo está trabajando educación preescolar, qué está haciendo educación primaria y qué está haciendo educación secundaria, porque si se dan cuenta, hay un perfil de egreso de educación básica. Y cuando digo que hay que darle continuidad, hay que darle un seguimiento oportuno, porque hay un perfil de egreso. Y hay veces me cuesta ver que en un consejo técnico escolar no se toca el tema del perfil de egreso que marca preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo darle un seguimiento a un perfil de egreso y saber si ya alcanzó la niña, el niño o el joven o la joven si realmente no hay un seguimiento? Entonces, en ese se trataba de dar tener ese acercamiento y hacer una reflexión sobre ello. Y tener una línea, cada escuela tenía una línea temática para llevarla a cabo. Esto es lo que se trató en la tercera sesión ordinaria. Después nos vamos en la cuarta, que el propósito era un intercambio de opiniones acerca de la sesión de compartir buenas prácticas. Acá era ahora estamos en la escuela, todo lo que vimos en el Consejo Técnico anterior, en el tercero, construir qué nos pareció el preescolar, qué nos pareció la primaria, qué nos pareció la secundaria en estas buenas prácticas, ¿sí? Y después, valorar los avances del programa escolar de mejora continua a partir de la revisión de las acciones implementadas del seguimiento realizado durante este tiempo transcurrido. Entonces, es muy claro para que se dan cuenta cómo va evolucionando el Consejo Técnico Escolar y de qué manera. Entonces, sí necesitamos de todos y todas. Hoy en día no podemos trabajar solos, un trabajo colaborativo, cooperativo. Y después en la cuarta sesión el propósito era continuar el diálogo entre profesionales de la educación y valoren la importancia de constituirse como comunidades de aprendizaje. El término a trabajar era comunidad de aprendizaje, para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de las niñas, niños y adolescentes y hacer efectivo el derecho a la educación. De esto trabajaba y aquí vemos en cómo estaba la agenda. Acá nos dice la agenda de qué se llevó a cabo o qué teníamos que hacer para seguir trabajando sobre el seguimiento de lo que tiene que hacer cada escuela. Y como dice, que estar trabajando durante el año, estar trabajando lo que es el programa escolar de mejora continua. Por eso dice el nombre de mejora continua. Y la quinta sesión, perdón, la quinta sesión, me estoy adelantando, eh, la quinta, nos habla de el propósito es realizar un intercambio de opiniones acerca de la sesión, compartir las buenas prácticas, encuentre entre escuelas, recupere las ventajas de esta modalidad, así como de aspectos a mejorar. Determine las prácticas pedagógicas que deben fortalecer o orientar su plan de trabajo individual y el programa escolar de mejora continua.
La quinta sesión también tengo que valorar, había una actividad de reglete, tenía que valorar 6 puntos de como un FODA, mis fortalezas y debilidades como docente, y escuchar las demás experiencias por nivel y por mi misma escuela en ver qué realmente tengo, qué estoy haciendo, qué me falta mejorar, o las experiencias, muchas experiencias que tienen los maestros en el grupo. Eh, Serafina Túñez, el doctor, nos comenta de que el maestro de educación básica de México hace mucho más que un maestro de España, pero la diferencia es que el de España escribe, reporta, tiene análisis de sus prácticas reflexivas, pero el mexicano nos falta esa parte, porque hay muchas prácticas eh, muy innovadoras con éxito, pero si no las compartimos nada más quedarían allá en un momento y en un aula, cuando eso podemos hacer manuales, libros para compartirlas. De esta manera acaba lo que es el Consejo Técnico Escolar. Se dan cuenta, el Consejo Técnico Escolar, cómo vamos haciendo concluyendo con el Consejo Técnico Escolar. Hay un taller de capacitación, fase intensiva, que fue en agosto. Después se da la primera sesión ordinaria. Sale el programa escolar de la mejora continua, segunda sesión ordinaria, tercera sesión ordinaria, cuarta sesión ordinaria, quinta, y acaba de salir una extraordinaria por el problema que tenemos del COVID-19. Cómo los maestros tienen que trabajar, hacer una planificación y trabajar en línea, WhatsApp, en los medios para que los niños se pudieran atender. En sí, el panorama, nos damos cuenta, el Consejo Técnico Escolar nos habla de cómo nos prepara para la nueva escuela mexicana, nos da ahorita un seguimiento de qué tenemos que hacer en las escuelas en cuanto al programa escolar de mejora continua, hacer un diagnóstico muy pertinente, eh, lo más posible que se pueda, realista, para que tomamos medidas. Y como dice el doctor Malpica, el abecedario tiene de la A a la Z. No pensemos en la Z, pensemos en la B. Vamos a dar pasos, pero pasos seguros. De la A vamos a la B, pero que sea seguro y que demos un sólido paso y que lo que antes era una debilidad se vuelva en fortaleza y así ir avanzando. Ahora, últimamente, vamos ya a la parte final. Tenemos un documento que no tiene mucho que salió con la nueva escuela mexicana que se llama Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores para docentes, técnicos docentes, personal con funciones de dirección y de supervisión ciclo 2020-2021. Este es el nuevo del 2020 porque antes era conocido como el PPI, que salió Perfil Parámetros e Indicadores. El otro, que ya dejó de existir en términos administrativos, que sacó el INE, era perfil parámetros e indicadores. Ahora lo suple perfiles profesionales, criterios e indicadores. Entonces, rápidamente, nada más aquí, próximamente voy a hacer un video más pausado con este, pero vamos a tener un panorama. Tiene un marco normativo. El marco normativo es los perfiles, dominios y criterios e indicadores correspondientes a maestros técnicos, docentes, directivos y supervisores escolares incluidos en este documento se basan en los preceptos normativos que se refieren a continuación. Vamos a ver cuáles son. Artículo tercero constitucional. Muy bien, el artículo tercero constitucional ya vimos que señala que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado impartirá garantizar la educación básica. ¿Ya? Artículo quinto de la Ley General de Educación. El artículo quinto, en términos siguientes, toda persona tiene derecho a la educación, en el cual es un medio para adquirir, actualizar y complementar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional, como consecuencia con ello contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad del que forma parte. Nos vamos al artículo 93, citado jurídicamente. Asimismo, el artículo 93, citado, establece que para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado en educación básica y media superior, las promociones en función y en el servicio, así como para otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para carreras maestras y los maestros.
Después nos vamos, dice, en la Ley General del Sistema de Carrera de Maestros y Maestros señala que establece en, en, en ese sentido, dice, señala que corresponde a la Federación la rectoría del sistema para carrera de las maestras y los maestros y en coordinación con las entidades federativas. Su implementación, por lo cual, corresponde a la Secretaría, entre otras, las atribuciones siguientes: definir los procesos de selección para admisión, promoción y reconocimiento, admitir las disposiciones bajo los que se desarrollarán los procesos de selección para admisión, promoción y reconocimiento, los cuales tomarán en cuenta los contextos regionales del servicio educativo y considerarán la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencias de las maestras y los maestros. Determinar los criterios e indicadores a partir de los cuales se realizarán los procesos de selección y admisión y promoción o reconocimiento del sistema. Para los diferentes tipos de entornos, establecer los perfiles profesionales, el proceso de valoración de las habilidades socioemocionales y los requisitos mínimos que deberán cumplirse para la admisión, promoción y reconocimiento del sistema. Según cargo que se trate, para tales efectos, la Secretaría deberá considerar la propuesta que en su caso reciba las autoridades educativas y entidades federativas en el artículo 14, fracciones 4, 5, 7 y 10 respectivamente, lo que nos comenta en esta parte. El artículo 7, fracción 10 de la citada ley, precisa que el perfil profesional es un conjunto de características y requisitos, cualidades o aptitudes que debe tener el aspirante a desempeñarse en puesto o función descrito específicamente, y la fracción 4 del mismo artículo señala que los criterios e indicadores son las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educandos. Se organizan en dominios y definen los referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo. Para valorar la práctica profesional, su formulación, el uso y desarrollo permite a los docentes compartir significados, guía su práctica y orientar los procesos de formación docente. Esto es lo que nos dice, que nos lleva a cabo la parte, como dijimos, la parte del marco normativo. Y ahí lo tenemos. Después nos dice los principios. Además de los preceptos legales de la educación, el diseño de los perfiles, dominios, criterios e indicadores está orientado a una visión humanista sobre la labor profesional de las maestras y los maestros en educación básica, que se concreta en un conjunto de principios que se mencionan enseguida. Y vamos a ver cuáles. Dice, actividad profesional clave para el desarrollo de los individuos y la sociedad. Servidores públicos. Personas con principios y valores. Generar ambientes de aprendizaje basados en el respeto, la equidad, inclusión, interculturalidad y justicia. Siguiente. Centro de su actuación. Dice, características de personales, sociales, culturales, lingüísticas, ritmos de aprendizaje, condiciones de salud familiares que cuentan con saberes, experiencias de vida, talentos y potencialidades. Siguiente. Con saberes obtenidos en su formación inicial y continua. Realizar estudios académicos y participar en procesos de formación y actualización y capacitación para mejorar el ejercicio de su función. Siguiente, variedad de sus contextos sociales, culturales, lingüísticos y educativos. Reconocen la composición pluricultural de la nación mexicana, aprecian aportes a diferentes culturas y humanidad. Y de último, dice agentes clave, valores democráticos como diálogo, la participación y la toma de decisiones. ¿Cuáles son los propósitos de estos perfiles? Vamos a ver cuáles son. Es ser un marco común sobre lo que deben saber, ser capaces de hacer y saber ser. Analizar y reflexionar sobre sus prácticas educativas. En este de su marco dijimos, favorecer la comunicación, vinculación, diálogo y trabajo colaborativo. Dirigir el perfeccionamiento de los saberes profesionales de estos actores para lograr los procesos de educación básica. Ser referente a los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y formación. Orientar procesos relacionados con su función. Ser un insumo. Y las características. Vamos a ver las características. Planteamiento de la Escuela Mexicana y sus modificaciones en materia política educativa. Cada perfil contribuye al cambio y perfeccionamiento de las prácticas educativas. Conformar un marco conceptual, pedagógico y organizativo. Ser útil para la acción. Cada perfil debe describir conocimientos, habilidades, actitudes y valores específicos alcanzables. Ser congruente con el trabajo que realiza en la escuela. Referirse al núcleo de aspectos centrales de la función. Ser posible de lograrse. Cada perfil debe facilitar el reconocimiento del nivel en que cada maestro y maestro
ser preciso, claro y fácil de comprensión. Muy bien, y acá tenemos el perfil docente y perfil técnico docente, dominio, criterios, indicadores. Vamos a ver el perfil docente, que quedaría de esta manera, yo lo puse en cuadro. Tenemos que van a ser 4, dice, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana. Aquí nos está hablando, si nos vemos que realmente nos está hablando de que nosotros los maestros, el criterio nos dice, asume su quehacer docente un valor en educación como un derecho de las niñas y niños. Realiza el quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica y asume su responsabilidad, participa en procesos de formación continua. Entonces aquí el primero nos habla desde el artículo tercero, apego a la legalidad y las leyes secundarias. Y aquí vemos que tiene el perfil, tiene 3 criterios y sus indicadores. Este es el número 1. El número 2, una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Tiene 3 criterios y es el número 2. Y aquí ya nos habla de centrados en el estudiante. ¿Qué tipo de estudiante tiene? Conocerlo y cómo trabajar con ellos. Después, 3. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y participación en todas las niñas y todos los niños adolescentes. Tiene 4 criterios y nos habla de preparar el trabajo pedagógico. Acá habla de actividades y materiales didácticos. Un trabajo pedagógico y evalúa. Este es el número 3, nos habla de ya su intervención del docente, del docente frente a grupo ya desarrollando su trabajo de qué hacer docente. Y el último, una maestra y un maestro que participa y colabora en transformación y mejora de la escuela y comunidad. Acá nos hablaría ya de la gestión como una escuela. Si nos damos cuenta, son 4. El PPI anterior eran 5. Perfil parámetros indicadores, estos son 4. Y nos damos cuenta, el primero, si nos vamos a grandes rasgos, el primero nos habla del artículo 3 de leyes secundarias y la cuestión legal de la educación con la nueva escuela mexicana. El segundo nos habla de esa educación por excelencia centrada en cada niña y niño y adolescentes de educación básica y media superior. El tercero nos habla del quehacer docente, la intervención, su participación del docente, de la maestra y el maestro en sus actividades, en su planificación, en su material didáctico, en ambientes de aprendizaje, en todo el quehacer docente que desarrolla de manera áulica. Y la última, tenemos ya la gestión educativa, no solo ahora yo como maestro frente a un grupo responsable, sino como mi escuela, como un todo. Eh, de esta manera, eh, termino el día de hoy con estos temas que vimos, que realmente espero que sean significativos para ustedes. Otra vuelta, activando el normalismo, es un espacio para ustedes. Realmente es muy casero lo que hago, sí, muy casero, simplemente con mi computadora, simplemente con un micrófono y más que nada con todas mis ganas. Eso sí, eh, tengo que leer documentos antes para poder hacer todo esto. Y soy su servidor, el maestro José René Torres Cook, maestro normalista. Y aquí les pongo en la última, les pongo en YouTube mi canal Serenato de Normalismo, así me pueden encontrar. En Facebook, José René Torres Cook. Mi correo electrónico, tengo un Hotmail y un Gmail a sus órdenes. Y en Twitter estoy como José René Torres. Eh, Les deseo que con esta información tengamos un panorama claro. Lo que traté de llegar ese día de hoy, les agradezco que realmente me acepten. Les pido que me den allá like, que compartan este video, porque este video es de ustedes. Compártanlo. Si hay sugerencias, si hay preguntas, ahí tienen todo mis redes sociales. Estoy con gusto para apoyarnos. Eh, Hoy en día hay que apoyarnos y es una manera de hacerlo. Termino diciéndoles gracias por escucharme, por este espacio y está pensando en ustedes. Que pasen un excelente día
Y próximamente estaremos sacando otro video para ustedes. Mayormente se sale un video uno por semana. Espero realmente de corazón que sea útil para ustedes y eh, siempre termino con la siguiente frase: ser un docente es más que una profesión. Saludos.